Bien, quiero pedir a mi hermano Neil. Él es nuestro director mundial de CLC. Él reside en Londres, un poquito más al norte, ¿cierto? Donde hace más frío. Él va a contar un poquito acerca de él. Él es nuestro director mundial y quisiéramos dejarle un tiempo especial para que pueda compartir de CLC nuestro hermano Neil Waldrop. Gracias. Pues, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están animados? Sí. Bueno, van a captar mi acento, porque mi acento es de España. Ya me tienen colocado, ¿verdad? Bueno, pasamos como familia 11 años en España, desde el 1993 hasta 2004, y servimos ahí en CLC, y fue un placer, y la verdad, esta mañana me emociono cantando las alabanzas en español, me encanta. Y además, gracias al grupo de alabanza por elegir todas las canciones que conocía ya de antes, muchas gracias. Pude entrar de lleno, y no lo puedo explicar, porque puedo cantar las mismas canciones en inglés, muchos de ellos, pero hay algo en mi corazón que he dejado en España, y cantar en español al Señor me encanta. Entonces, muchas gracias. Estoy viviendo en este momento más al norte, en Sheffield, que está como 200 kilómetros al norte de Londres. Es como la quinta ciudad de Inglaterra, pero muchos más conocen a Manchester, que está 50 kilómetros. Por alguna razón conocen a Manchester. No sé por qué. Y tampoco tienen mejor equipo. Luego te lo digo, si quieres saber. Bueno, estamos en Sheffield y la primera cosa que necesito hacer es pasar los saludos de nuestra iglesia. Vaya donde vaya, yo tengo que pasar los saludos de mi iglesia porque es una iglesia con una visión global. De hecho, en esta mañana alguien de nuestra iglesia está predicando en Delhi, en India. Y estamos en muchas partes del mundo porque tenemos esta visión global. Porque la familia de Dios es global, ¿verdad? Yo estoy fuera de casa, pero estoy en familia. Y así es. Estamos muy contentos. Entonces, lo que quiero hacer es compartir brevemente sobre el ministerio de CLC. Si podemos tener la presentación. Voy a compartir unas noticias de TLC. Por supuesto, siempre hay mucho lo que está pasando en TLC y me confunde cuando la gente me pregunta, ¿qué tal TLC? Y no sé qué decirles, porque siempre hay muchas cosas que está pasando. Pero quiero contar algunas noticias. Empezó en el 1941, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Fue una misión que empezó con otra misión que se llama Evangelización Mundial para Cristo, que ya estaba montado en muchos países. Y nosotros entramos en esta misión, pero con la herramienta de los libros y la palabra de Dios. Entonces, empezamos en 1491 y una cosa que seguramente no saben, que la primera misionera vino de Inglaterra, ¿a dónde? Acá, a Montevideo, en más o menos 1950, tengo entendido. La primera misionera vino a Montevideo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, pasamos. Bueno, si voy a hablar de lo último, que es TLC digital. Todos saben que el mundo ha cambiado. El mundo de fotografía, de la música, ahora de los libros también. Y nosotros tenemos que avanzar junto con la tecnología. Hemos lanzado un proyecto llamado TLC Digital y hemos justo hace pocos meses lanzado una app para Apple para poder distribuir los libros electrónicos. Y eso es algo que nos tiene fascinado, porque eso nos da la oportunidad de compartir la literatura en todo el mundo, literalmente en todo el mundo, que es nuestro llamado. Y lo que estamos haciendo ya es la posibilidad de tener libros disponibles en muchos idiomas. Hasta ahora tenemos en inglés, español, portugués, unos en italiano, rumano, pero vamos a expandir eso masivamente para que aquí en Uruguay puedan comprar literatura de todo el mundo. Y eso llega a donde sea. El primer cliente que tuvimos con ese programa fue un rumano comprando un libro en rumano, pero vive en Inglaterra. El segundo cliente
comprar un libro en inglés y vive en Australia. Es decir, que no hay fronteras. Y ahora tenemos esa posibilidad de compartir la palabra de Dios donde sea, con quien sea. Entonces, estamos muy entusiasmados. Dentro de poco vamos a lanzar el app para Android. Pues sé que muchos tienen Android en vez de Apple, pero vamos por este camino. ¿Pasamos? El segundo proyecto son publicaciones. Entendemos que para controlar lo que está pasando en el mundo de literatura es necesario tener el control sobre el contenido. Si uno tiene el contenido, se puede distribuir como quieran. Es decir, por libros electrónicos, libros físicos, uno tiene esa posibilidad. Entonces, hemos decidido doblar las publicaciones que hacemos en TLC. El año pasado publicamos 191 nuevos títulos en 17 idiomas. Y eso es lo que queremos hacer, pero cada vez más. Y la verdad es que hay muchas oportunidades que tenemos, porque tenemos la posibilidad de traducir a muchos idiomas, porque trabajamos en muchos países. Las editoriales están interesadas en trabajar con nosotros, y ahora mismo estamos en un proyecto con un libro de Francis Chan de publicarlo en 10 idiomas a la vez, algo que nunca hemos hecho, pero existe la posibilidad, y eso es lo que queremos hacer. Pasamos a otro. Eso también es muy nuevo, algo que se llama impresión bajo demanda. ¿Saben lo que es? Igual no. Es la posibilidad de imprimir un solo libro, o la cantidad que quieras. Este proyecto hemos empezado en Kenia, en Nairobi, y el problema con África está muy lejos de las editoriales, en los Estados Unidos o en Europa, y es mucho tiempo para mandar libros de ahí. Esto nos da la posibilidad de bajar un archivo de la nube y bajarlo y imprimirlo. Y eso es justamente lo que estamos haciendo. Hace poco hubo un problema. Tuvimos el libro Una vida con propósito, pero no tuvimos el manual para trabajar con ello. Pero con el archivo, enseguida imprimimos, fueron 1,000 copias por esa tecnología. Básicamente es solo un ordenador, una impresora y las máquinas para cortar y pegar. Y ya está el libro. Y es una sala pequeña, pero pueden hacer todo. Y si pasamos al próximo, ahí, no salió una foto. Bueno, hubo una foto de un africano con su propio libro y estaba muy contento, porque eso es una tecnología que antes no existía, pero ya sí. Y esto podemos expandir a otros países. Queremos ir próximamente a Filipinas para poder tener los libros mucho más disponibles que lo que ya están. Entonces, esto nos anima. El próximo proyecto. Eso ha sido un traslado de nuestra bodega en Inglaterra. Hemos tenido que triplicar el espacio de la bodega por la demanda que hay. Y hemos hecho una unión con otro ministerio que trabaja en página web. Ellos son nuestro mayor cliente. Entonces, estamos ahora en el mismo edificio. Eso nos da la posibilidad de aumentar la distribución que tenemos en Inglaterra. Lo que no mencioné es que estamos en más de 50 países, tenemos 17 casas editoriales y unos 18 distribuidores también. Igual, solo nos conocen como La Librería en Montevideo, que ya son 2. Pero somos mucho más, somos una familia mundial y eso es la misión que el Señor nos ha dado. ¿Pasamos? Algo particular que hacemos en América Latina son seminarios con la Biblia Thompson. ¿Se hacen aquí en Uruguay? No, todavía no. Bueno, seguramente conocen la Biblia Thompson, es una Biblia de estudio que es muy útil, sobre todo para los pastores que no han tenido la oportunidad de tener una formación teológica. Entonces, nosotros hacemos esos seminarios para enseñar cómo usar la Biblia Thompson. Si uno sabe usar la Biblia Thompson, ya tienes una mina, un tesoro de material para poder predicar. Y esos son seminarios, creo que a la izquierda, eso es en Ecuador, en medio es en Colombia y luego Panamá, creo. Y este año también
hemos hecho el primer seminario en Cuba, que también fue un gozo poder hacer. Y nos encanta dar la posibilidad a los pastores aprender cómo llevar a cabo su ministerio de predicación. Y eso nos hace posible con la Biblia Thompson. ¿Pasamos? Y por último, por supuesto, el mayor trabajo que tenemos es con las librerías. Y trabajamos en muchos países. Entonces, es solo para dar una idea de dónde estamos. ¿Pasamos? No, no sé qué pasó. No han salido mis fotos. Bueno, tuve unas fotos de librerías en Colombia, en Panamá, en Tailandia, en Costa de Marfil, en muchas partes del mundo. Como digo, 50 países. El Señor nos ha dado ese ministerio tan precioso que queremos compartir con el mundo. Y sabemos que mucha gente se convierte al Señor a través de un libro. Y si no el libro, la palabra de Dios. Entonces, lo vemos como algo muy importante que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Y queremos llevarlo a cabo donde Él quiere que lo llevemos. Bueno, solo para terminar con esto, eso es la familia de CLC, el concilio que tuvimos hace 3 años en Panamá. Vamos a celebrar el año que viene 75 años de CLC y vamos a tener un concilio grande para poder hacer esto. Seguramente a la izquierda reconoces a Humberto ahí con sus amigos de Francia y Portugal y abajo tienes a Gerardo. Pero la verdad es que somos una familia, somos de muchas culturas, muchos idiomas, pero cuando estamos juntos lo pasamos bien, lo pasamos francamente bien. Porque tenemos el mismo Señor, tenemos la misma visión y tenemos la misma misión. Y que queremos compartirlo con la gente. Bueno, eso es TLC, brevemente. Si quieren hacer preguntas después, puedes hablar con el equipo local, o con Humberto, o conmigo. Gracias por darnos la oportunidad de compartir esto. Bueno. Ahora vamos a pasar a la palabra de Dios. Quiero introducirlo un poco primero. Vamos a estar en Primero de Reyes, capítulo 19. Si tiene la Biblia, mejor abrirla porque vamos a entrar frecuentemente. Pero necesito hablar también del capítulo 18. Van a recordar la historia. Es la historia de 2 montes. El monte Carmelo y el monte de Horeb. Y el viaje de Elías, el profeta, de Carmelo hasta Horeb y lo que le pasó. Y pasaron muchas cosas. En capítulo 18, de primero de Reyes, hubo una victoria del Señor a través de Elías. Pero vemos la otra parte en el capítulo 19. Estamos siguiendo esta historia en nuestra iglesia, en Inglaterra. Y llegamos a la primera parte del capítulo 19. Entonces, yo quiero predicar sobre el próximo paso, los siguientes versículos. Pero hay que entender lo que había pasado. Elías fue en el monte, literalmente, espiritualmente, pero también físicamente, el Carmelo. Pero luego le pasó un desastre. Y eso es lo que vamos a leer. Le voy a pedir a Humberto que nos lea desde el versículo 1 de capítulo 19 hasta versículo 15. Gracias. Solo hacer una salvedad. Estamos usando la nueva versión internacional para que no se asusten que ha cambiado algo. Capítulo 19, verso 1. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados».
Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Bueno, Elías es uno de los gigantes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Junto con Abraham, David, Moisés. Es un gigante. Y lo que yo no sabía, que hasta el día de hoy, los judíos, cuando celebran la Pascua, ponen una copa de vino en la mesa para él, para Elías. Y dejan abierta la puerta por si acaso quiere entrar y celebrarlo con ellos. Eso es cierto, hasta el día de hoy. Es un gigante. Y precisamente en el Monte Carmelo era un gigante. ¿Quién de nosotros es capaz de construir un altar, poner un sacrificio, clamar al cielo, al Señor, baja fuego y quémalo? ¿Quién es capaz de hacerlo? Pero Elías sí lo hizo. Y con esto destrozó a los profetas de Baal. Porque hubo un conflicto enorme entre Elías, por un lado, y los profetas de Baal, por otro lado. Por supuesto, atrás de ellos fueron la esposa de Acab, el rey, Jezabel. Ella realmente fue la enemiga de Elías. Y fue un conflicto entre los dos. Pero Elías tiene la victoria. Fue una victoria impresionante. Y salió victorioso. Y no sé si saben, el último versículo del capítulo 18 dice que Elías fue tan energizado que se fue corriendo de Carmelo a Jezreel. Y yo comprobé, esos son casi 40 kilómetros, y se fue corriendo y llegó antes de Acab, que se fue en carro. Estaba corriendo, pero bien, corriendo, con esta energía que el Señor le daba con esta victoria. Algo tremendo. Nosotros, quizás no a este nivel, pero hemos tenido experiencias fuertes con el Señor que nos da una energía, que todo es posible. Todo es posible. Creamos en el Señor, estamos confiados en Él. Como en esta mañana, por ejemplo, cantamos alabanzas, sentimos que todo es posible en el Señor, y lo es. Pero también
las cosas cambian. Vamos a ver, en el primer versículo del capítulo 19, en cuestión de horas, todo cambió. Todo cambió. Y solo por unas pocas palabras de una mujer, de Jezabel. Porque ella, al enterarse de lo que había pasado en Carmelo, no estaba nada contenta. Dice, voy en contra de ti. Y dijo esas palabras: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos, a los profetas. Fue una amenaza de muerte. Y con esto todo cambió para Elías. Claro, no es nada agradable, pero el problema principal es que Elías ya no escuchaba la voz de Dios, sino la voz de una mujer. ¿Cuántas veces esto nos pasa a nosotros? Que en vez de escucharle a Dios, escuchamos a otros, sus opiniones, sus amenazas, sus críticas, y no le escuchamos a Dios. Ese fue el problema de Elías, que no estaba escuchando a Dios. Había ganado la guerra, había ganado la batalla, pero ahora estaba perdiendo la guerra. Mira todos los verbos que Elías usa de sí mismo, o lo que hace. Dice que se asustó, huyó. Dice, estoy harto. Dice, hasta que quiero quitarme la vida. Aquí vemos mucha autocompasión. Mucha autocompasión. Estaba pensando en sí mismo. Una hermana usó una frase hace poco que me llamó la atención. Dice que es muy fácil leer nuestra pequeña historia. Leer nuestra pequeña historia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo vemos lo que está pasando alrededor nuestro. Nuestra pequeña historia. Las cosas de la vida. Los problemas. Las dificultades. Nos concentramos en nuestra historia. Nuestra pequeña historia. Y ahí fue el problema de Elías. Solo veía su pequeña historia. Luego le viene el ángel del Señor y las cosas empiezan a cambiar. Y podemos ver también en los verbos lo que hace el ángel. Dice, lo tocó, le habló, le dice, levántate, come. Entonces, el ángel, el Señor, a través del ángel, empieza a levantarle a Elías de donde estaba. Le anima. Y luego le manda un largo viaje a Horeb. Ahora, no sé si a ustedes les interesa la geografía. Yo estudié la geografía, entonces siempre voy el mapa para ver dónde están pasando las cosas. Entonces, Carmelo está en el norte de Israel, casi en la frontera, al norte. Va de ahí a Jezreel, que está a 40 kilómetros, pero también al mismo nivel. Elías huyó hasta Beerseba, que está en el sur de Israel, a unos 150 kilómetros. Se huyó 150 kilómetros. Desde ahí, el ángel le manda más al sur de Sinaí. Horeb está justo al final de Sinaí, a unos 300 kilómetros. Entonces, Elías había ido desde Carmelo hasta Horeb, más o menos 500 kilómetros. Un largo viaje. Llega ahí y el Señor le habla y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Es una buena pregunta. Es una pregunta que también nosotros vamos a hacer a nosotros mismos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y tenemos esa respuesta francamente rara de parte de Elías. No tiene mucho sentido, salvo que habla de su situación personal. Dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mucha autocompasión. Suena bien, me consume mi amor por ti.
En la Reina Valera habla de un celo, ¿no?, del Señor. Pero es algo un poco extremo, porque si alguien está consumido, en el buen sentido, por el Señor, está tranquilo, no está ansioso. Elías está muy ansioso, muy ansioso. No tiene tranquilidad en su vida. Entonces, al decir, me consumes tu amor, no está descansando en el Señor. Y eso es lo que necesitamos. Y curiosamente, no responde a la pregunta del Señor. El Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Y cuenta una historia, cuenta su pequeña historia. Pero no es una respuesta a la pregunta del Señor, de ¿qué haces aquí? Elías está viendo todo negativamente. Tiene ese complejo de estar solo y tiene temor por su vida. Está controlado por su situación personal. Entonces, no responde a la pregunta de Elías, pero curiosamente, Dios tampoco le responde a él. No responde a lo que Elías dice, sino responde a la situación. Pensando en esto, nosotros también somos un poco así. Como padres, si tenemos un niño que está triste o está enojado o lo que sea y grita, no necesariamente respondemos a las palabras, respondemos a la situación. Y eso es lo que hizo el Señor en esa situación. Y el Señor le dice, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Dice, sal. ¿Dónde estás? Está en su cueva. Dice, sal de tu cueva. Muchas veces nos escondemos en nuestra cueva, porque la cueva es cómodo, ¿no? Es donde podemos protegernos, donde podemos escapar de la vida, donde podemos esconder del calor, del frío. Pero el Señor le dice, sal de ahí y preséntate. Y esto me trae a la mente la idea de presentarnos delante del Señor, delante de su presencia, de escucharle, de contemplarle. Hay una canción, cantamos esta mañana de Marco Barrientos, y hay una canción de él que habla de contemplar su hermosura. Es una canción preciosa. Y eso es lo que hace, lo que quiere el Señor, que quiere que lo haga Elías, que contemple al Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos que buscar la posibilidad de contemplarle a Dios. Esto requiere tiempo, esto requiere espacio, esto requiere tranquilidad. Justamente todas las cosas que no tenía Elías. Y necesitaba crear esta posibilidad para escucharle a Dios. Y hago la pregunta para todos nosotros, incluso yo. ¿Tenemos ese tiempo y espacio en nuestra vida para contemplarle a Dios? Es muy bonito hacer lo que decimos esta mañana. Es necesario cantar las alabanzas del Señor. ¿Pero eso es suficiente para llevarnos toda la semana? Pues no. Mañana tenemos que contemplarle de nuevo. Tenemos que escucharle de nuevo. No solo los domingos, sino todos los días. Y eso fue el problema de Elías. Se había puesto en un lugar físico, pero también espiritual, donde no podía recibir de Dios. Y nosotros también nos ponemos en lugares, en situaciones donde no podemos escucharle a Dios. Necesitamos escucharle. La verdad es que hay muchas formas de escucharle a Dios. Y hay unos cuantos aquí en este pasaje. Porque yo creo que el Señor puede hablar a través de cualquiera de estas posibilidades, lo que habla en los versículos de 11 a 14. Hay 4 posibilidades en que el Señor nos puede hablar. Pero en esta ocasión, el Señor tuvo que hablar en una manera específica por la situación en que estaba Elías en ese momento. Entonces, viene primero un viento recio, un viento fuerte. Pero el Señor no estaba en el viento. A veces sí es necesario. A veces el Señor sí viene con viento para soplar, para limpiar la casa. Y es necesario a veces.
Eso pasó, por supuesto, en el día de Pentecostés. Vino un viento fuerte. Preparando esto, recordé de una experiencia de una misionera en Congo, en África. Y ella experimentó un avivamiento, pero de verdad, fuerte. Ellos estuvieron todos juntos en la iglesia una noche y vino una tormenta tropical fuerte. Y en esas tormentas los árboles se doblan por el viento. Y estaban esperando, viene como un ruido y luego llega la tormenta. Pero luego se dieron cuenta que los árboles no se doblaron, se quedaron rectos así. Pero sí hubo un viento, pero era el viento del Señor, que vino para limpiar la casa del Señor. A veces sí, el Señor habla a través del viento, pero en esta ocasión no. El Señor no estaba en el viento. Entonces, viene un terremoto. Y a veces, nuestro mundo tiembla. ¿Cuántos han estado en un terremoto? Humberto, sí. ¿Aquí hay terremotos? No. Bueno, yo solo he estado en 3 terremotos en mi vida. Solo en un solo año, en 3 continentes diferentes. No sé lo que pasaba este año, me tocó. Pero cuando viene un terremoto, te digo lo que pasa, 1 hora. Porque en Ecuador estuve en el 5º piso de un hotel y empieza la tierra y el hotel encima de la tierra a temblar. Y 1 hora. Y escuchas al Señor todo lo que quiere decir. Estás abierto totalmente, ¿no? El Señor habla a través del terremoto. Pero esta vez no. Esta vez no. El Señor no quiso hablar a través del terremoto. Entonces, luego, ¿qué viene después? El fuego. Viene fuego. Y por supuesto, el Señor habla a través del fuego, como en el capítulo anterior. El Señor habló con el fuego fuertemente. Pero ahora no. Eso no fue la forma en que el Señor quiso hablarle a Elías. No fue su forma, no fue su manera, por la situación en que estaba Elías en este momento. ¿Cómo le habló? Pues ya sabemos, que le habló a través de un susurro, un murmullo, con la tranquilidad. Eso es lo que necesitaba Elías para poder recibir palabra de Dios, para cambiar su situación, para cambiar su mente. El Señor tiene que llevarle de Carmelo a Horeb, 500 kilómetros. A veces el Señor nos tiene que quitar de la situación para poder captar nuestra atención y hablarnos. A veces, muchas veces, escapamos, no conscientemente, pero eso es lo que pasa y no somos capaces de escucharle, no estamos en el lugar correcto, no estamos con la actitud correcta para poder escucharle a Dios, pero es tan necesario para cambiar nuestra situación. Si no estamos dispuestos a escucharle a Dios, no podemos avanzar. Entonces, en su misericordia, el Señor le lleva a Elías a Horeb para captar su atención y para hablar de una manera adecuada para él en este momento. Eso es lo que el Señor nos hace. Nos conoce profundamente y sabe cómo comunicar con nosotros. Y Elías estaba dispuesto a escucharle, más o menos. Porque de nuevo, el Señor le hace la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo que no sabemos del texto bíblico es cómo lo dice el Señor. ¿Con qué tono? Porque puede variar mucho. ¿Qué haces aquí? Es una manera de decir las cosas, ¿no? O, ¿qué haces aquí? También pensando en cómo explicar esto, igual ustedes no van a saber lo que ustedes mismos dicen. Por lo menos eso pasa en España con la palabra bueno. Como inglés yo sé lo que significa bueno, pero los españoles lo dicen de 1000 maneras. Ejemplo, ¿quieres un café? Bueno. Yo digo, ¿qué quiere decir? Bueno. ¿Quieres un café? ¿Sí o no?
bueno. O bueno. O qué bueno. ¿No? Hay muchas maneras de decir bueno y tienen muchos significados diferentes, ¿verdad? Igual con esto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y lo curioso, leyendo el texto, vemos que Elías dice la misma cosa, palabra por palabra, dice la misma cosa, la misma respuesta que antes. En un sentido, Elías no había cambiado, da la misma respuesta a la pregunta. Pero en realidad Elías sí había cambiado. Ya estaba en otro lugar físicamente, pero también espiritualmente. Ya tiene el oído abierto y estaba dispuesto a escucharle al Señor. Por supuesto, lo que dice Elías era más o menos cierto. Estaba solito, había caído, después de una experiencia fuerte del Señor, había caído y ya no sentía el Señor. Eso nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Entonces estaba diciendo la verdad, pero no era toda la verdad. Eso fue la cosa. Pero sí, había cambiado. Aunque da la misma respuesta, el Señor le dice otra cosa. Y en este momento, Elías está dispuesto a escuchar. Y dice, regresa por el mismo camino. Regresa. En un sentido, es que el Señor le manda 500 kilómetros y luego dice, regresa. Son muchos kilómetros sin coche. Pero el Señor le dice, regresa. Pero eso es lo que Elías necesitaba en ese momento. Regresar. Porque si uno está caminando con el Señor y luego desvías, llegas a otro destino, ¿verdad? Entonces, lo que muchas veces el Señor nos dice es regresar hasta donde venías. Eso es lo que tenemos que hacer a veces. Volver de esta situación a donde el Señor quiere que estemos. Regresar. Y no sé si estoy hablando a alguien esta mañana, porque si tú has desviado de los propósitos del Señor, te pido regresar. Regresar a donde Él quiere que estés. Y eso es lo que hizo Elías. Regresó. El Señor todavía tiene mucho propósito para Él. El Señor no cuenta con nuestros fracasos, sino cuenta con nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Eso es muy importante. Y el Señor sí tuvo un propósito para Elías. 3 propósitos muy importantes. Ungir al rey de Siria, ungir al nuevo rey de Israel y elegir su sucesor, Eliseo. Cosas muy importantes. Y también me hace pensar que las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Porque todavía hay problemas en Siria, hay problemas en Israel y necesitamos el profeta del Señor. Las cosas no cambian mucho en 3.000 años. Pero eso fue el propósito para Elías en este momento. Y quiero terminar haciendo la pregunta a nosotros mismos. Elías estaba leyendo y viviendo su pequeña historia, mientras Dios tiene su historia grande. Historia grande, y nosotros participamos en su historia. No es nuestra historia, es la historia del Señor, pero nosotros participamos. Y la pregunta para todos nosotros es, ¿vamos a participar y vivir nuestra pequeña historia, nuestra circunstancia? ¿O vamos a ser parte de la historia de Dios? ¿Qué quieres? Nosotros elegimos, realmente, es nuestra voluntad, elegir nuestra historia o su historia. Elías eligió bien, y por eso es un gigante de la historia de la Biblia, de la historia del pueblo de Dios, porque eligió bien, hizo bien, aun con sus dificultades, con su desánimo, hizo lo bien, y el Señor le respondió. Pues amén, bendiciones a todos, espero que esta semana podamos elegir la historia de Dios. Amén.